si te parece, Javier. Sí, por favor, empezamos. Buenas tardes a todos. ¿Algún problema? ¿Escuchan todos? Sí, ¿no? Están todos con el audio conectado. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, permítanme hablar en nombre de AIDIS Argentina. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se Decime, están... a que vos, se están a ver. Perdón. Sí, le quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento y que van a participar de este evento. Yo lo hago en nombre de AEDIS Argentina, que es una asociación, para quienes no conocen, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que es una rama de la Asociación de Ingeniería Sanitaria Interamericana, la Asociación de Ingeniería Sanitaria Interamericana. Y dentro de AIDIS Argentina, bueno, esto justamente el objetivo principal de esta asociación, que es una asociación sin fines de lucro, es nuclear a los profesionales que están ligados al medio ambiente en cualquiera de las disciplinas, justamente para difundir y compartir conocimientos a través de distintos mecanismos, sean congresos, sean simposios, seminarios, sean cursos, y en ese sentido, bueno, algunos de ustedes tal vez seguramente han estado participando en los últimos tiempos de algunos de estos cursos, de algunos de estos congresos, de algunos de estos seminarios. AIDIS también tiene, como decía yo, unas 11 divisiones técnicas, todas estas coordinadas por Javier Mijangos, que es el director técnico, que ahora le voy a dar la palabra, y en esas divisiones técnicas pasamos desde las especialidades de agua, de cloaca, de residuos sólidos, cambio climático, medio ambiente, tecnologías innovadoras, etcétera, etcétera. Todas y cada una de ellas, incluso una última división creada que es AIDI Joven, precisamente para nuclear a todos aquellos jóvenes que se quieren incorporar a este quehacer del medio ambiente en la cual, bueno, estamos todos involucrados en esta casa común que es nuestro planeta. Así que, bueno, yo reitero nuevamente dándole la bienvenida en nombre del presidente de la asociación, el ingeniero Christian Taylor, que no pudo estar presente en este evento, para dejarle entonces paso al ingeniero Javier Mijangos, director técnico de la división, quien hará una introducción previo a las palabras de Nicolás García Romero. Muchísimas gracias y quedan ustedes en comunicación con mi amigo Javier. Adelante, Javier. Gracias, Juan Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a IDIS y a este evento que hoy vamos a hacer, un evento más que estamos organizando con las divisiones técnicas. Les comento que esta actividad va a tener la modalidad de taller y va a tratar de lo que es la gestión de cuerpos de agua en emprendimientos y desarrollos urbanos. Sin más, ya le dejo la palabra a Nicolás García Romero, perdón, que va a ser el disertante de este taller. Adelante, Nicolás. Bueno, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Idis, a Couto y a Javier y a Hernán, que está ahí, que no se lo ve, pero que está atrás de todo esto, por hacer posible esto a través de una idea, que la que ahora vamos a compartir entre todos. Lo que les pido a todos los que estamos participando es que la onda de esto es una onda taller, o sea que yo voy a hacer como una pequeña, como una presentación al inicio, como para enmarcar la situación, pero después, a medida que vamos charlando, utilizando el chat o verbalmente, se habilitan el micrófono y hacen alguna pregunta, la idea es hacerlo lo más dinámico y fluido que podamos, siempre respetando no hacer exposiciones, sino algo cortito y que podamos ir charlando, y para ver si hay algún tema que se hace más extenso, por algún tema en particular, después podemos pensar en algo en particular sobre ese tema. Yo soy biólogo de profesión, hace bastantes años que estoy metido en esto. Arranqué y les cuento muy rápidamente por qué es el tema de manejo de cuerpos de agua y cómo terminó en esta historia.
allá por el 2004, Nordelta, que fue el primer emprendimiento grande que arrancó con todo esto, haciendo grandes cuerpos de agua artificiales, empezó a generar algún tipo de inconvenientes respecto al manejo del agua, y ahí fue donde me involucré y entré a trabajar, teniendo mucho más pelo que ahora, en el tema de manejo cuerpo de agua. Mi formación es la de ictiología, después pasé a la limnología, y después me fui llevando para el tema de ecología acuática directa, y se fue incorporando un montón de experiencia a lo largo de los años, en el cual, a través del manejo de varios cuerpos de agua urbanos, entre ellos le puedo nombrar como cuerpos viejos, Nordelta, Santa Bárbara y Laguna del Sol, todos en la zona de Tigre, Escobar, básicamente, la gran mayoría de estos, donde lo que, lo que se da, y lo que vamos a tratar de hablar, es cómo interactúa un emprendimiento urbano, o una ciudad como tal también, porque es más o menos lo mismo, con un cuerpo de agua, ya sea un cuerpo de agua estático, como sea una laguna, un laguito, o un arroyo, o un río, o cosas por el estilo. Los conceptos son los mismos. Lo que voy a tratar de hacer es tratar de hacer la cosa lo menos académica posible, ¿sí? O sea, lo más cercana y empírica posible, donde la idea es tratar de plantear problemas y soluciones que se fueron dando, y, o sea, ¿qué problema teníamos? El background académico que valida esa observación, y cuáles fueron las alternativas que se fueron generando para manejar esos problemas, y cuál fue el resultado. Para serles sincero, yo aprendí mucho más equivocándome mucho, ¿sí? Y la gente que me contrataba tenía mucha paciencia realmente, que acertando, ¿no? Dice, 1001 intentos y un invento, sería la historia, ¿no? Que creo que cualquiera que viene del palo de la ingeniería sabe que es así. O sea, vos suponés lo mejor, ponés lo mejor de vos, y la naturaleza después hace lo que quiere, ¿no? Y uno aprende de eso. Así que, si no les parece mal, yo voy a empezar a hacer una pequeña exposición. Voy a ir más o menos rápido, pero me van parando a medida que vamos charlando, ¿sí? Si les parece. La manera de manejarnos es, como dijimos, lo pueden parar, o a través del chat, que me van a dar una mano Javier y Juan Martín, los que estén dando vueltas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. ¿Me confirman que lo están viendo? Gestión de cuenca Sí, urbana. se ve, ¿Sí? se ve, Nicolás. Perfecto. Bueno, entonces, la idea inicial de esta historia es, primero, como plantear el problema, ¿no? Todos los cuerpos urbanos que se van generando tienen algún tipo de problema. Generalmente casi todos los emprendimientos urbanos que se generan en zonas bajas generan lagunas o lagos artificiales, que generalmente son así siempre en los sistemas urbanos, donde tienen algunos problemas, donde básicamente se pueden resumir en esta pequeña lista que les estoy proponiendo, que la podemos ir ampliando a medida que todos ustedes van siendo. Pero básicamente los cuerpos de agua en este tipo de emprendimientos tienen muy poca circulación natural. La circulación natural en cuerpos de agua se da básicamente por dos motivos. Una, porque tienen una corriente, o sea, un arroyo, un río, o porque el viento tiene un impacto real sobre el cuerpo de agua, para lo cual necesita un desarrollo, ¿sí?, en superficie, y para que el viento pueda realmente efectuar, y además tiene que haber un viento con la suficiente intensidad para poder generar un movimiento. Perdón. Otra es la baja variabilidad biótica, o sea, los cuerpos de agua artificiales generalmente tienen muy poca vida adentro en el inicio, justamente por su origen, por ser artificiales. Los cuerpos de agua naturales tienen una biota, naturales conservados, no contaminados, tiene una biota asociada a plantas, animales de todo tipo, que le dan mayor resiliencia, mayor posibilidad de tolerar un impacto o una presión ambiental. Los cuerpos de agua artificiales no lo tienen. También generalmente, y esto es un tema de la ingeniería hidráulica, como es el punto más bajo del terreno, todo el agua pluvial se dirige directamente ahí, y es una de las razones directas, y es lo primero que se piensa cuando se diseña en los planos un barrio de estas características. Toda el agua pluvial va a este lugar, que es un sumido hidráulico, y se utiliza para hacer el nivel de compensación de lluvias.
por las exigencias legales que existen por lo menos en la provincia de Buenos Aires respecto al manejo y a la gestión del agua dentro del mismo predio. Eso involucra algunos problemas, que es que cuando el agua llueve, cae, arrastra. Que arrastra todo lo que encuentra en su paso, desde sedimentos hasta nutrientes. Dentro de los nutrientes hablemos de fertilizantes que uno aplica directamente en zonas parquizadas, en canchas de fútbol, en su propio jardín para que crezca el césped, a, por ejemplo, la caca de los animales, de los perros que no está juntada, a materia orgánica en descomposición, que puede ser pasto, lo que fuera que está en las orillas. Y a su vez, también involucra que está lavando las calles, las vías transitables, donde los vehículos están andando permanentemente, y eso puede ser fuente de metales pesados o hidrocarburos. Todo esto termina en el punto más bajo, que es generalmente los cuerpos de agua de estas características. A su vez, esto se refleja en un pequeño cuadro que está ahí armado, que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, donde a medida se visualizan estos gráficos, que a medida que se va impermeabilizando un territorio, se va incorporando más techos, más veredas, más calles, más espacios públicos con baldosas, por decirlo así, hace que el agua, el escurrimiento empiece a ser cada vez mayor y más veloz, por lo tanto, el tiempo de respuesta es casi instantáneo, o sea, el agua cae y corre, y llega rápido el punto final de origen. Esta realidad, que yo estoy describiendo acá de manera real, fue que hasta casi todos los emprendimientos que fueron realizados hasta ahora no lo tenían en cuenta. O sea, lo hacían al contrario, les interesaba que el agua corriera rápidamente y llegara rápidamente al cuerpo final para que no generara problemas de inundación o retención de agua en el origen, ¿sí? Porque era un concepto de la ingeniería hidráulica que así fue enseñada y utilizado durante un montón de tiempo, que no tomaba en cuenta cosas como las que vamos a ver ahora, ¿sí? Hasta ahí más o menos vamos bien, ¿sí? Manito para arriba, acá abajo vieron en el cosita la manito, ¿sí? Que pueden poner dedito para arriba y todo ese tipo de cosas, úsenla con tranquilidad. Bien. Este es un pequeño resumen gráfico, ¿sí? A mí siempre me dijeron que una imagen habla más que 1000 palabras. Esta es una cosa hipotética, muy resumida, que muestra de alguna manera lo que sucede sin que nos demos cuenta. Todos los flujos que están ustedes viendo van directamente de los techos y de los jardines y las zonas impermeables hacia el colector que está sobre las vías transitables, que corre hacia la boca de tormenta, y la boca de tormenta sin ningún tipo de freno directamente al cuerpo de agua. O sea que todo lo que está arrastrando el agua termina en el cuerpo de agua. Esto nunca fue visto como un problema, muchísimo menos si una ciudad está en un río, porque vuelca el río y el río se lo lleva. No hay ningún inconveniente. El problema es cuando vos tenés un cuerpo de agua cerrado, donde lo que se cae no se va a ningún lado. Y ahí empieza a generarse un problema de acumulación. Entonces, estos problemas, que los vamos a ver en cada uno, implican que uno tiene que establecer un plan de manejo. La eutrofización es, como al principio hablábamos, es que estas sustancias que están llegando al agua, más que todo lo que está marcado en el centro de la imagen, que se llama nitrógeno y fósforo, estos dos que están acá, son el problema más relevante y más importante que tienen que tomar en cuenta al punto de manejar un cuerpo de agua urbano. ¿Por qué? Porque estos dos son nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal. Sin estos dos nutrientes, las plantas no crecen, no pueden crecer. Y siempre están en pequeñas cantidades en la naturaleza. Por eso se llaman factores limitantes. Las plantas tienen que hacer un esfuerzo importante para encontrar estos nutrientes, y eso limita su crecimiento. Ahora, si nosotros permanentemente le estamos inyectando al sistema, ¿sí?, de manera artificial estos nutrientes a través del lavado o un manejo no cuidado de las superficies verdes, significa que estamos fertilizando permanentemente el agua. Por lo tanto, no tiene otro destino el agua que ponerse verde, ¿sí? Es así de fácil. Y tan verde como tantos nutrientes tenga. Y cuanto más verde está, empiezan a pasar ciertas cosas
que empieza a haber un tipo de selección, yo para no ponerme muy específico respecto a qué tipo de plantas, pero hay una en particular que quizás todos la han escuchado nombrar en estos últimos años, que se llaman las algas cianofitas o cianobacterias, que son las que ponen verde el agua, las que complican las plantas de tratamiento de plantas potabilizadoras, la utilización para agua de riego y para agua de bebida animal. Esas algas utilizan de manera muy beneficiosa el aporte incrementado que hacen los seres humanos. Entonces, ante esta realidad, esto que les planteo, se genera un objetivo de manejo. El objetivo de manejo, que lo voy a poner como algo hipotético para empezar a hablar, ¿no? Tenemos que poder ser capaces nosotros, esto es el objetivo de este taller, básicamente es un plan de gestión y manejo de cuerpos de agua, ¿sí? Toda la parte técnica o teórica que lleva adelante esto es otro tema, pero ahora ¿qué es lo que nosotros nos enfocamos? Tenemos un problema, que es el más o menos el que describí, y ahora tenemos que tratar de resolverlo, ¿tá? Para lo cual necesito plantear un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo o me pongo como objetivo de manejo? Más o menos lo que está escrito acá, que es lograr una calidad de agua en función a lo que se espera de ese lugar. A mí siempre me pasa, o cuando empiezo o tomo un cliente nuevo o alguien quiere, con el tema de las lagunas, mi pregunta siempre es, contame cómo te imaginás, o sea, sentate en un banquito, mirá para el agua y decime qué querés ver. ¿Qué es lo que te imaginás de la laguna o el lago que tenés adelante? ¿Qué querés ver? Entonces muchos te dicen, y quiero en la Gualguapi, en la provincia de Buenos Aires. Entonces les digo, lamento decirte que no es una opción, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Es un equilibrio entre el deseo y el imaginario popular de cuál es el objetivo del punto de vista estético o de uso que tiene un cuerpo de agua y cuál es su potencialidad natural, por origen y por destino, geológico, hidrológico y climático. Entonces, en el medio de esos dos sistemas de tensión estamos nosotros, tratando de equilibrar el sistema a través de un manejo, de un plan de manejo. Los planes de manejo necesitan algo importantísimo, siempre. La primera regla de la física, todo lo que no se puede medir no existe, ¿sí? Por lo tanto, lo más importante que podemos siempre plantear es plantear un programa de monitoreo o una primera visión, que es sacar unas primeras muestras y saber qué está pasando, pero cualquier plan de manejo necesita una continuidad anual, porque la biología sigue las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, verano. Necesitamos saber cuál es esa variabilidad, por lo menos durante un año, para entender qué pasa. Y por eso mismo, los planes de monitoreo, que necesita un cuerpo de agua, se van a basar en cosas muy básicas. ¿Por qué? Porque siempre, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado mucho, el cliente no quiere gata plata, ¿no? Entonces te dice, bueno, está bien, o sea, no puedes ir con la academia y decirle, bueno, necesito hacer un estudio de la tabla periódica de los elementos, porque sale una fortuna y no te lo van a pagar. Entonces, lo que se necesita es seleccionar aquellos factores del monitoreo ambiental que son los que más nivel de información y con el mayor nivel de detalle te pueden decir qué es lo que está pasando. El agua, a diferencia de la tierra, no hay manera de medir las cosas de forma directa. O sea, la observación que nosotros tenemos, por ejemplo, miramos un campito y vemos si el pasto está más alto o más bajo, si hay más vaca, menos vaca, si hay árboles, no hay árboles, si hay pajaritos, no hay pajaritos, si está el terreno totalmente vegetado o no. En el agua eso no es posible porque no podemos levantar el agua como una alfombra y mirar abajo. La manera siempre es indirecta, ¿sí? Es a través de indicadores, a través de valores de cosas que nos están diciendo de manera indirecta, cuando empezamos a mezclar una con la otra, de entender o empezar a suponer qué está pasando, ¿tá? Y ahí es donde entramos nosotros. Por lo tanto, hay dos niveles de monitoreo. Uno mensual, que tenés que hacer siempre, todos los meses en la misma fecha, en los mismos lugares, de la misma manera. Otro estacional, para saber qué es lo que está pasando, y ese tiene otro nivel de detalle. Y otro anual, como para hacer un resumen general, ¿sí?
Y eso se hace a nivel superficial y estratificado. ¿Está? Esto que es muy básico y cualquiera de ustedes lo sabe hacer, no me atrevo a repetirlo porque hay veces que uno dice, no, veo un cuerpo de agua, hago un análisis y hagan esto. Y no es tan sencillo. Y otra cosa que no es menor es cuando empiezo a tener datos, necesito hacer proyecciones. Es decir, en función a la situación actual que yo tengo, ¿cuál es lo que puedo esperar de este lugar en distintos escenarios? Con distintos modelos matemáticos que tienen distintos niveles de sensibilidad. Es hacia dónde voy en el tiempo, ¿no? Ese gráfico que está abajo, yo lo hice hace muchos años para Nordelta, donde estimaba, se ve del lado izquierdo, es un índice de estado trófico, se llama TSI, que marca el nivel de productividad de un ecosistema. Y lo separa en 3 niveles. El que está de 60 para arriba es lo que llaman lagos eutróficos, que son los lagos como la provincia de Buenos Aires, las lagunas. Cuando pasan de 80 ya están en un problema de hipereutrófico, que eso ya es un problema muy serio que hay que atender. Y hacia abajo estás en niveles más relacionados a lagos o canteras, o sea, lagos del sur o canteras casi sin producción. Esta proyección es la que ayudó a la gente a tomar hasta tomar la decisión de que hay que intervenir y generar un plan de manejo. Porque si no se interviene, la proyección daba que en muy poco tiempo el agua iba a tener muy mala calidad, por lo tanto la capacidad de sostener una actividad comercial de venta no iba a ser buena, y a su vez las personas residentes iban a estar muy enojadas con la situación que estaban. Por lo tanto, también sus propiedades perdían valor. O sea, yo estoy dando todas estas cosas porque a veces se mezcla la economía con este tipo de cosas. ¿Está? Bueno, siguiendo con esto. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Más o menos todo bien? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Bueno, sigo. Parece que no, así que seguís adelante. Bueno, y acá viene lo interesante, ¿ya? ¿Cómo hago yo para, imagínense que tengo una laguna, imagínense una palangana, ¿sí? Muy, muy de casa, una palangana, que tiene agua de la canilla, súper transparente, tranquila, y ustedes tienen un gotero con un colorante, el que fuera, anilina, del color que quieran. Imagínense que más o menos cada cierta cantidad de tiempo que ustedes estipulan, le van tirando una gotita, tic, de anilina, ¿sí? Tic, tic. Con el tiempo, el agua va a cambiar el color. Y va a cambiar el color porque aumentó la concentración de esa tintura en el volumen de agua que ustedes tienen. La capacidad de disolución de esa tintura en ese volumen de agua cada vez es menor y se empieza a notar más la tintura. Bueno, imagínense que en cualquier cuerpo de agua cerrado, la cantidad de fósforo y nitrógeno, que son los nutrientes que están entrando por un caño pluvial, es la misma gotita que ustedes están echando en esa palangana, todo el tiempo. A diferencia de otros nutrientes, el nitrógeno, en la fase de nitrógeno tiene que llamar fase atmosférica. El nitrógeno entra como nitrito, nitrato, cualquier cosa de esta, por procesos químicos en el agua, puede hacerse nitrógeno gaseoso y se puede ir. De la misma manera, hay ciertas algas que lo pueden fijar de la atmósfera y lo pueden meter adentro del sistema. Ahora, el fósforo tiene lo que se llama fase sedimentaria. Cuando entra a un sistema, no sale más. ¿Sí? No sale nunca más. O sea, el destino es el fondo o la biomasa. ¿Qué significa? Como es un nutriente esencial, los que lo toman para crecer son las plantas. Lo toman y crecen, lo toman y crecen. Ahora, si hay mucha cantidad, las plantas que tengan crecimiento más rápido, que puedan ir más velozmente, lo toman más rápido y le compiten y se lo sacan a las otras. ¿Sí? Entonces, las plantas que crecen más rápido, o en número de plantas, o en biomasa, o sea, en estructura, compiten unas con las otras para ver quién se queda con el fósforo que anda dando vuelta. Generalmente el fitoplancton, las xenofitas, son las que toman más rápido y más eficientemente esas nutrientes y compiten muy efectivamente con todo el resto. Y las desplazan. Entonces los lagos se hacen rápidamente eutróficos y pierden su calidad. Entonces, el objetivo más importante que tiene cualquier plan de manejo es controlar, para eutrofización, controlar
ese nutriente, el fósforo. Nicolás, Jorge estaba por el chat, antes quería hacer una explicación, quería dar hacer un comentario. Jorge. Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Soy Jorge Lunacid de Escobar. Estuviste trabajando cerca de donde yo vivo y actualmente estoy trabajando con el tema de espejos de agua, según la Autoridad del Agua. Para nosotros la definición y está reglamentado por la resolución 1207 del 2019. Hay una particularidad con lo que estabas comentando, bueno, la situación de sequía que estamos atravesando en la cuenca del río Paraná de Las Palmas, que no se registra desde 1944. Eso ha agravado la situación de los espejos de agua en nuestra provincia, sobre todo teniendo en cuenta su origen, es decir, su origen se desarrollaron sobre aguas salobres, es decir, aguas que pertenecían a humedales. Ha decrecido, bajado mucho el nivel freático, y me llamó la atención que mencionaste nitrógeno, fósforo, pero no hierro. Hierro es uno de los elementos que necesitan las cianobacterias para desarrollarse, y por eso quería preguntarte con respecto a ese tema, que obviamente es uno de los nutrientes que permite la floración de las cianobacterias. Ese en particular, y después un comentario nada más, que hoy asistí a una jornada en Chile que controlan con ultrasonido el crecimiento de las algas en cuerpos lagunares. Es ese comentario que quería hacerte y la consulta. Nada más, gracias. Bueno, también María también tiene una consulta, quizás hacemos las dos y las contestamos, que levantó la mano. María Josefa, no veo el apellido. María Josefa Fioriti. No, quería comentar que... me parece que no anda el micrófono. Sí, te estamos escuchando. Sí, Bueno. escucha. A ver, hace unos años, ya décadas, hicimos el catálogo de lagos y embalses. Así que, Nicolás, no te quejes porque desde esa época ahora ni los grandes lagos tenemos hechas esas mediciones. Y la otra cosa que quería comentar es un inventario. Me acuerdo que el doctor Lopardo tenía esa idea, que no sé si habría que preguntarle si la siguió desarrollando, que era el inventario de las lagunas urbanas. Así que, bueno, es una iniciativa que está pendiente, que a lo mejor AIDIS puede tomar el guante. Y otra idea que podría ser en algún momento o incentivar a hacer un taller con los responsables de las grandes ciudades por lo menos, y así poder avanzar, porque yo creo que los que hacen paisajismo saben poco y nada de este tema. Muchas gracias por esta iniciativa. Bien, ¿alguno más? Estamos tomando nota, María Josefa, de tus propuestas para Serena Iris. Bien, yo no veo, no sé si vos estás viendo algo, alguno más, no, bueno, si no, vamos en orden. No hay más nadie por ahora. Bueno, sí, Jorge, te contesto a vos. La sequía del río Paraná viene de hace rato, y es algo recurrente, por lo menos de hace 3 años que viene dándose. Esta es mucho más grave que otras, pero el caudal del río ha bajado mucho, y se nota, y hay un montón de registros en esto. Las zonas cercanas al río, tanto Luján como Paraná, como todo eso, porque geológicamente las primeras napas sí son salobres por la estructura geológica que tienen, de la intrusión marina que hubo en el Cuaternario. Por eso es salobre y es así. Cuando se hace un cuerpo de agua artificial, lo que se expone, o sea, el agua que se ve, es el acuífero libre, es el acuífero freático. El primer acuífero que aflora en lo que sería la napa, la primera napa, que todo el mundo habla de eso. En distintos lugares es distinta calidad. Realmente siempre se trata de aguas salobres y aguas duras, o sea, aguas de pH altos, aguas de pH de arriba de 7. Cuando el pH está arriba de 7, el fósforo
el hierro, se quela y va al fondo. O sea, no está en disolución. Por lo tanto, es un problema, por ejemplo, en muchos lugares se utiliza el sulfato de hierro como una de las maneras de flocular ciertos otros tipos como el fósforo, porque se quela al hierro y va al fondo. En este tipo de aguas no es posible hacer eso por el tipo de pH que se tiene. Entonces, el manejo se hace un poquito más complejo. Y a su vez, también hay otro tema, es que la alta conductividad que tienen justamente por las concentraciones de sales, de carbonatos, de sodio, de calcio, potasio, magnesio, que andan dando vuelta en este tipo de agua, hacen que el tipo de vegetación que pueda crecer es muchísimo más restringida que la que se puede dar visualmente en el delta del Paraná. O sea, vos vas a ver una cantidad, una diversidad fenomenal de vegetación, de distintos tipos de especies en una isla del Paraná y vos las querés traer para este lado y no crecen. Justamente porque uno de los factores limitantes es la alta conductividad del sistema. ¿Está? Y a su vez, el tipo de sales que tiene adentro hace que muchas de las prácticas habituales que se utilizan tradicionalmente de una manera no muy adecuada en las soluciones, o sea, los americanos tienen una costumbre de que ellos se le meten químico a todo muy rápidamente, y algunas escuelas acá han querido hacerlo, y el problema es que cuando vos aplicás una solución pensada en otra geografía, con otra calidad de agua, con otra realidad química, la aplicas acá y haces un merengue. Por ejemplo, hay un sistema que se utiliza en muchos lados que es teñir el agua de azul. Entonces, cuando vos teñís el agua, impedís que la penetración de la luz sea importante, por lo tanto controlás muchísimo el crecimiento vegetal, más que todo de algas, por la competencia por la luz. Bueno, cuando vos aplicás esos colorantes acá, el agua te queda verde cemento. Verde cemento. Horrible. ¿Tá? Entonces, todas estas cosas que son parte de que, o sea, yo estoy hablando así, no porque me tragué una biblioteca, sino porque hice todas las cagadas que se les puede imaginar. O sea, todo esto, dice, che, vamos a hacerlo. Y digo, bueno, vamos a hacerlo. Pero vamos chiquito y hacemos una macana. No, para esto grande no, porque hacer esto en una probeta es una cosa, hacerlo en 200 hectáreas es una enorme macana. Entonces, más o menos, Jorge, eso es uno. El tema del hierro, que te contesté, el tema de la salina, y planteaste otra cosa que es el ultrasonido. El Ultrasonido, ultrasonido, sí, lo dieron en una jornada al día de hoy. Lo que hace el ultrasonido es detener la elevación vertical. Sos biólogo, así que sabes mejor que yo. Pero obviamente nos dejó más preguntas que respuestas, porque si detienen las unicelulares, el resto de las unicelulares que no son cianóticas también tendrían el mismo efecto. Pero a los chilenos le está dando buen resultado esa sí, técnica de control. Más que todo ellos que dependen de agua para consumo. Hasta ahora estuvimos hablando en los barrios cerrados que tienen un fin paisajístico. En el caso de ellos, beben de esa agua. Entonces, obviamente es mucho más complicado el escenario que tienen, y por eso es la técnica del ultrasonido, que para mí, bueno, era la primera vez que escuchaba en mi vida es sobre esa técnica de ultrasonido. déjame te cuento, el técnico de Sí, ultrasonido es, lo que hace el ultrasonido, básicamente es, ¿vieron cómo venden un huevo en el microondas? ¿Sí? Un huevo. Y le das al microondas que el huevo explota, ¿sí? Explota porque el ultrasonido, las microondas, que es algo similar, no es el mismo tipo de frecuencia, pero más o menos el concepto es el mismo, lo que hace es eh, activa por las frecuencias que utiliza a las distintas sustancias de manera diferencial. Entonces, cuando hay una vacuola que tiene aire o nitrógeno, lo que fuera, internamente, como son las bacterias, las algas que necesitan eso para subir y bajar como un submarino, ¿sí? Necesitan ir hacia arriba cuando hay cierta luz, cuando la intensidad de la luz es muy alta y las puede afectar, descienden en la columna. Ese movimiento de ascenso y descenso lo controlan con unas vacuolas que son como burbujas que tienen adentro de su estructura celular. Lo que hace el ultrasonido o las microondas es romper eso, ¿sí? Lo excita de una manera diferencial y explota, la mata a la célula. ¿Está bien? Entonces lo que hace es controla el crecimiento porque elimina la posibilidad de la reproducción de ese tipo de, básicamente, de las cianofitas o cianobacterias. Este sistema se usa, lo hacen en Córdoba, en el dique Río Tercero, hay un equipo del LG muy grande que pusieron ahí, que está funcionando hace
no menos de 5 años. Hay otro en Federación, en el lago de Federación, en Entre Ríos, que también está sobre el río Uruguay, ¿sí? O sea, el embalse del Salto Grande, en una entrada, tienen puesto un equipo de esto, como una boya gigante que tienen ahí. El barrio Santa Bárbara tiene una dando vuelta, y funcionan. Ahora, son efectos muy puntuales, o sea, el efecto de la boya tiene que ver con la frecuencia y la potencia del equipo en un arco, en radios concéntricos, a su vez que va perdiendo energía, y tiene mucho que ver con la estructura del fondo y la capacidad de absorción de la frecuencia que tenga el fondo. Cuanto más materia orgánica y cuanto más permeable sea el fondo a la absorción y no al reflejo de la microonda, pues una cosa es un dique de hormigón, y otra cosa es un fondo orgánico. Por eso la eficiencia es una de las técnicas que se utiliza, pero no resuelve el problema, ¿sí? Lo que hace es mata las bacterias. Por lo tanto, Sí, si vos vas sí. a tomar agua, te asegura que vos no vas a tener cianofitas, pero vas a tener el fósforo alto. Por lo tanto, el día que apagues el equipo, pusiste Bien, off eso es lo que yo pensé, sí. o te saltó Apagaste la el equipo térmica. y ya está. O se te jodió los sensores electrónicos que tienen instalados los equipos, se te jodió un sensor y bueno, estás en el horno. Y Bueno, el radio que tienen es de 500 metros, más o menos, pero un equipo muy potente. sí, sí, alto consumo de energía. Bueno, Así que bueno, y es un además número tenés otro para sacar. problema. Todos estos equipos son extranjeros, ¿sí? Y Sí, gran parte del chip es holandés, que viven en una realidad diferente. Los equipos que se han importado a la Argentina tienen un problema por las frecuencias armónicas en la fuente de abastecimiento eléctrico, que les inhibe y les revienta los sistemas de compensación. O sea, la producción de energía eléctrica y la transmisión que tenemos nosotros genera toda una frecuencia que el equipo no es capaz de absorberla, pues está pensado para otra realidad. Entonces, cuando vienen acá, no anda nunca hasta que viene. Yo lo he presenciado, o sea, técnicos que vienen los holandeses, agarran la cabeza y dicen, no, flaco, esto no puede andar nunca acá. Tenemos que ponerle un filtro antes del abastecimiento eléctrico, una locura. Entonces, todas las cosas que yo les voy a hablar es, ¿existe la tecnología? Sí. ¿Existe los viajes a Marte? Sí. Vivimos acá. ¿Qué sucede acá? Somos todos cirujas. Y perdón que lo diga así, pero tenemos que buscar soluciones que estén al alcance de la mano y cumplan por lo menos con 3 principios, que sean muy resilientes, o sea, que uno pueda aplicar una metodología y no necesite de un expertise técnico muy, muy alto y un tema de mantenimiento muy importante en el sostenimiento de esa tecnología, porque siempre pasa, nos ha pasado, a mí me ha pasado, es o no hay plata para pagarle al técnico, o no hay plata para comprar el repuesto, o no hay plata para ninguna de las cosas. Entonces se te cae a pedazos lo que armaste. Entonces yo siempre me tiro para el lado de la biología, porque las plantas y los animales funcionan a pesar nuestro, ¿sí? Funcionan a pesar nuestro. O sea, si nosotros nos olvidamos de ir 4 días, la planta va a seguir viviendo, ¿está? Porque quiere vivir. ¿Sí? Como el coronavirus que quiere vivir y por eso cambia y nos va enfermando y nos violenta la existencia, es lo mismo, la naturaleza se adapta y tiene esa capacidad. Lo que nosotros tenemos que ser vivos es no pelearnos por la naturaleza, es tratar de entenderla y acompañarla, y usarla a nuestro favor. El río va para allá, bueno, no vamos al revés, tratemos de ir medio cruzándolo, y es más sencillo para mantener las cosas. Y a su vez no genera una expectativa de que en ciertos lugares vas a tener un cuerpo de agua completamente apto para consumo humano o para bañarte si no cuidás el origen del agua que está llegando a ese lugar. O sea, si vos no mirás cuenca arriba, si vos no mirás de dónde nace el agua, de dónde te está viniendo y no protegés esa fuente, lo que vos vas a recibir va a ser muy complicado y no importa la tecnología que apliques, no te va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, la idea, que es la que yo les quiero transmitir, es la idea de la cuenca. O sea, la idea del manejo de la cuenca. Hay que manejar 3 niveles distintos. Tenés que manejar desde dónde el agua arranca y nace, cómo se conduce y cómo llega. En esos 3 niveles hay que trabajar. ¿Está? El más complicado de todos es arriba en el origen, porque ahí está la gente, el propietario, el ciudadano, la persona que toma una decisión individual y personal
de hacer cosas en su propia vida o en su vivienda o en su forma de vivir que proteja el agua. En la conducción ahí entra la ingeniería, ¿sí? Típica, y en la llegada entra lo que sería la ingeniería ecológica, que es cómo manejo toda esta historia, ¿no? Así que, si no les parece mal, yo avanzo un poquito más, pero esto que estamos haciendo, por favor, a ver, un taller es esto, tiren, pimponen, toda la historia. Y Nicolás, otra cosa, María Josefa. Gabriel hace un comentario que dice que el de Federación se alimenta con paneles solares. No sé si Gabriel quiere comentar algo sobre este tema. Dale. Hola, hola, buenas tardes. No, simplemente era el comentario también en busca de la solución que tengo en un pequeño cuerpo de agua. Bueno, me contacté con gente de Federación y bueno, me comentaban de este equipo que es exactamente lo que comenta Nicolás, pero simplemente ese comentario. Adelante. Está muy interesante. Sí, los paneles solares fueron la solución al tema de la frecuencia armónica que perjudicaba, porque al ser electricidad continua es más fácil de controlar. Por eso se utilizó ese sistema. Pero bueno, está. María Josefa, el tema del inventario. Sí, yo participé y fui parte del Instituto de Limnología de La Plata durante mucho tiempo, y ahí estaba el primer inventario de lagunas bonaerenses que se hizo en su momento, lagunas naturales, ¿no? Viejísimo, un esfuerzo gigante. Y a su vez también ese primer registro que decís vos, que cuando se mapeó en toda la Argentina, que fue un esfuerzo monumental, mapear lagos, lagunas de toda la Argentina, son esas cosas que uno añora que se puedan hacer. Hay un registro de barrios privados, y esos registros de barrios privados, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tienen que registrar si tienen cuerpos de agua o no. Y a su vez, la norma que nombró Jorge de la Autoridad del Agua, la 1207 del 2019, regula específicamente que todos los barrios privados necesitan presentar una declaración jurada de su índice de estado trófico obligatoriamente. Una de las razones de este taller, y quizás del futuro curso que estamos pensando, es formar gente y que tengan la masa crítica necesaria de profesionales para poder cumplir esa norma, que todos los barrios, que son 260 que tienen laguna de la provincia de Buenos Aires, registrados, necesitan obligatoriamente cumplir. Y hoy por hoy hay muy poca gente que tenga, o sea, quizás tiene una formación técnica o profesional, pero hay bastante poco en este tipo de temas en particular, ¿no? Entonces la idea es, ya que transitamos un camino desde AIDIS, la idea es compartir la experiencia mía y de otras personas que también están en esto hace mucho tiempo, para que a todos aquellos que arranquen con esto, arranquen un poquito más armados, y a su vez, cuanto más gente haya en esto, más vamos a aprender todo, más vamos a compartir los éxitos brindando, y por lo bajo vamos a decir toda la macana que nos hicimos, de donde más se aprende, ¿no? Por lo menos esa es mi idea. Bueno, vamos básicamente a esto. Las temas de mitigación, el manejo de la vegetación acuática, ¿sí? ¿Por qué planteo yo el tema de vegetación acuática? Algo que les había comentado. Las plantas se aguantan si nosotros vamos o no vamos, si a su vez necesitan para crecer los nutrientes. O sea, lo que hacen es, una planta toma energía del sol, que es gratis, toma los nutrientes del agua, entre ellos el nitrógeno y fósforo, y forma tallos, hojas, semillas, flores, todo eso. O sea, lo que hace es captura del medio del agua, captura los nutrientes y los fija en materia vegetal, en biomasa vegetal, ¿sí? Y la biomasa vegetal, a diferencia del fósforo como molécula, es asible. Yo la puedo agarrar. Una hoja, un tallo de junco, de totora, de cualquier, la puedo agarrar con la mano. ¿Qué significa? Que la puedo cortar, que la puedo cosechar. Entonces, si puedo generar una biomasa vegetal importante en los cuerpos de agua que están recibiendo nutrientes, puedo transformar algo inasible en algo asible y lo puedo extraer del sistema. Entonces, si yo genero una biomasa vegetal acorde a lo que estoy recibiendo, puedo mantener ese cuerpo de agua lo más estable posible en el tiempo, compensando lo que entra con lo que estoy sacando yo en planta, ¿tá? Y estoy evitando
que el fósforo y el nitrógeno libres lo tome el fitoplancton, que son algas unicelulares que no las puedo agarrar de ninguna manera. Les compito con vegetación grande, que se llaman macrófitas, que yo puedo cosechar, que puedo plantar y puedo cosechar, ¿sí? Entonces, en el seguimiento sería así, la idea, en el grafiquito que se ve abajo. Nicolás, me parece que María Josefa tiene la mano levantada. Bueno, vamos. María Josefa. Voy. Nicolás, ahí en Nordelta, ¿pudieron poner alguna estación meteorológica? Porque también es importante el input de estos cuerpos de agua, ¿no? Saber cómo funciona el clima. Sí, Nordelta tiene una estación meteorológica, a su vez usamos la estación meteorológica del INTA Delta y la de la prefectura, que están ahí cerquita del Tigre. Pero a su vez hay una estación meteorológica propia, propia, que registra todas las variables meteorológicas, temperatura mínima, irradiación solar, precipitaciones, temperatura, humedad. Pero está dentro del country. Sí, está dentro. Pues, ¿y no hacen charlas con los vecinos? Sí, claro, sí, los vecinos, o sea, ¿Cómo les ha ido? No nos dan bola. Es muy relativo. Hay gente que se compromete. Es como, a ver, ¿cómo les puedo dar el ejemplo? Es como el reciclado de basura. Hay gente que se compromete y realmente lo toma como un... La gente más joven es mucho más consciente que la gente más grande. Eso, sí, los chicos. Es real. Hacer No, y matrimonio, y gente joven, o sea, gente de 40 años, 45 años para abajo, tiene mucho más conciencia ambiental que los más grandes, pero por formación y por haber vivido cosas distintas, ¿no? O sea, es real y funciona. Nordelta y Santa Bárbara y 3 o 4 más tienen bases de datos privadas de datos limnológicos y climáticos desde el 2004 en forma secuencial, mensual, desde ese año hasta ahora, manejando casi 15 variables de monitoreo mensual en casi 40 puntos de monitoreo dentro del propio barrio. Creo que la limnológica es la más extensa en el tiempo que hay hoy desarrollado en Argentina, de permanencia, más allá de los embalses, ¿no? Los embalses y los diques que tienen su propio sistema, pero de lagos así, de limnología de uso privado, creo que es importantísima. Y está ahí dando vueltas un montón de tiempo, ojalá la academia la identifique para hacer algo. Pero bueno, esa es la realidad de datos. A lo mejor les interesa que esté auspiciado, viste, que le dé importancia, porque esa gente le gusta hacer pintas, va. Y a lo mejor ir de visita, a ver, más que hacer pinta, lo que... Está tan cuestionada, viste, toda la parte del funcionamiento de esas lagunas artificiales, que no estaría mal hacer también algo que las reivindique. No, claro, a ver, justamente parte de la idea de este taller es eso, es decir, hay un montón de información que se fue generando durante un montón de años y un montón de experiencia que la pagaron los privados por su propio interés, por la razón que fuera, pues se fue generando y que hoy está a disposición porque no tienen, no hay una voluntad de retenerla, sino justamente de compartirla, y pues estamos hablando, de toda esa experiencia, transmitirla. ¿Tá? En mí particularmente está el interés de transmitir toda esta experiencia. ¿Y han hablado con los que hicieron el proyecto en su momento, con la gente Sí, de claro. La Plata? Hemos hablado, no, se ha hablado todo el tiempo con todo el mundo, y lo más notorio, y que... Mañana veo a uno, voy a ver qué opina. Bueno, sería genial. O sea, lo importante es hablar, también es quizás relevante contarles que yo fui parte de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires durante la gestión anterior, y la norma, la 1207, fue parte de la gestión. Salió específicamente ¿El ADA? para ¿Fuiste de el ADA? Sí, en el ADA. En el ADA. Bueno. Sí, en el ADA estuve a cargo de una dirección provincial. Qué bueno, no nos enteramos nada en el Consejo Hídrico Federal. Y bueno, qué sé yo, o sea, Bueno. a ver,
las cosas a veces suceden y a veces no. A veces Por eso digo yo la parte considero de que las gestión. buenas gestiones son a veces las que hacen cosas y dejan algo. Pero bueno, Bueno, me alegro, me alegro. Corino nos comenta que el cantón Puertos del Lago están en Escobar y lo referenciado que contiene fue por esa experiencia y la actual. No sé, no, perdón, ese es Jorge. Corino nos dice que el cantón, Puertos y San Sebastián también lleva monitoreo. No sé si Corino quiere profundizar un poco más el tema. No tiene Corino, micrófono, no dice no bien. tiene micrófono, nos dice Corino. Bueno, nos hizo ese comentario y Jorge, también Jorge, bueno, tenés el micrófono abierto, así que podés. Sí, no, trabajé sobre esos barrios, Puerto del Lago, Cantón, San Matías, tienen grandes superficies comerciales en Naudí, aguas privadas, tienen una superficie de 27 hectáreas de lagunas, así que, es más, estoy trabajando actualmente con uno de ellos, no voy a decir cuál, y estoy armando el plan de monitoreo de la 1207 de la Autoridad del Agua, que tiene para mí un buen nivel académico en su elaboración y aplicación, porque se refleja mucho lo que Nicolás nos está aplicando a nosotros. Lo vi, comparé lo que él nos explicó con lo que yo estoy trabajando justamente ahora y es un reflejo de lo que él dice. Y bueno, esperemos que en la práctica esta resolución se aplique como corresponde y simplemente. Hoy lo que tenemos más preocupación desde lo profesional y de lo personal es el tema de las cianobacterias, que estamos en estado de alerta por su posible floración. Pero esos lugares están muy sensibles, inclusive se habló, recién la señora comentó, sí es cierto, los socios de estos barrios están tremendamente enojados porque bajó el pelo de agua de las lagunas, como si pudieran controlarlo el consorcio o el fideicomiso, y realmente es una cuestión de la naturaleza, no una Claro, hay que cuestión de explicarles. capricho. Hay Sí, que sí, pero no lo explicarles la entienden. relación clima y Pero no lo etcétera. entienden, no lo entienden, por eso mencioné también lo de la sequía, porque es uno de los parámetros que está teniendo más Claro, incidencia, el clima. El clima que estamos atravesando en la provincia de Buenos Aires es crítico para la situación en la que estamos. Así que bueno, un poquito, Nicolás, te reconozco que es un reflejo de lo que hoy la Autoridad del Agua está pidiendo. sí. Gracias. Ana María también Ah, tiene la mano a ver, levantada. Ana María. Hola, buenas tardes a todos. Si bien soy miembro de EIDIS Argentina, voy a hablar en otra calidad, porque soy presidenta del Club de Campo La Martona, y tenemos mucha relación con la Federación de Clubes de Campo, a quien invité a esta charla hoy, y que estoy segura se va a sumar también al seminario que está programando Nicolás, porque tienen mucho interés en este tema, ya que manejan a los clubes de campo de todo el país. Son 3.000. Por supuesto, acá estamos hablando de la norma de la provincia de Buenos Aires. El sur también existe. Las cosas que han contado recién se refieren a clubes de campo de la zona norte. Acá en la zona sur también hay muchísimos clubes que tienen lagunas. Les puedo decir que muchos no han empezado ni un solo trámite. No es el caso de La Martona, que lo ha comenzado, pero sí les quiero comentar cosas respecto a lo que dicen ustedes de los socios. Toda esa vegetación que estamos viendo ahí en la filmina que está poniendo acá Nicolás, que está sobre el borde, que protege, etc. Los socios generalmente lo que dicen es: haceme un camino peatonal que yo pueda acceder al lago y sacame todos esos yuyitos asquerosos que están por ahí. O sea, no es que están tan concientizados. Quieren usarlo de otra manera el lago, y si pueden le ponen un bote con motor. Evidentemente no se lo permitimos, pero digamos, la gente no está tan concientizada, ni los clubes quieren hacer esto porque les cuesta bastante, es bastante caro hacer todo este trámite. Así que bueno, digamos que en nombre de la federación quedamos a disposición, porque ellos me han pedido también que tome intervención en esto. Estoy en la Comisión de Medio Ambiente de la federación, así que bueno, adelante Nicolás, armemos el seminario, así concientizamos un poco más, porque si bien el resto del país no tendrá esta legislación, a la larga le va a llegar, y para los 3.000 clubes de campo que están registrados vendría muy bien. Gracias. Bueno, a ver.
A ver, estoy pensando que lo que puedo hacer, ya que fue por acá, les cuento esto que está acá y después voy a mostrarles un caso bien típico para que nos entendamos cómo sirve esto. La vegetación acuática es indispensable para manejar los cuerpos de agua dentro de la razonabilidad de su calidad. Pero es tal cual lo que acaba de decir Ana. La gente quiere tener el lago Lácar en la puerta. No quiere tener yuyos, quiere, así se lo podemos asfaltar mejor. Y la convivencia con la vegetación es algo muy laborioso y bastante difícil de que las personas lo entiendan. Lamentablemente lo entienden cuando su cuerpo de agua pierde una calidad importante y empieza a estar muy feo. Cuando empieza a estar muy, muy feo, empiezan todos a gritar como locos, empiezan a decir que para qué pagan las expensas, que mi plata no vale, y presionar sobre las autoridades, cambian directivos y hacen un montón de cosas, a pesar de que uno quizás se lo va avisando con el tiempo. Pero en ese momento, a ver, hay una cosa también importante que hay que tomar en cuenta, que la naturaleza es como, imagínense como un barco carguero, ¿sí? Que tiene carga completa y está entrando al puerto a toda velocidad. Y por ahí el capitán del barco se da cuenta de que viene muy rápido. Y por más que tira la máquina para atrás, la corta y hace todo, la inercia que tiene el sistema, por la estropada y por el peso que tiene el buque, no lo puede frenar. Y no lo puede frenar y no lo vas a poder frenar y va a chocar. Y la naturaleza pasa eso, sí, y más que todo en los cuerpos de agua, que las cosas no se ven hasta que son muy evidentes. Justamente porque, a diferencia de la Tierra, que uno puede ir viendo los cambios y puede percibirlos día a día, porque vivimos en el mismo ambiente que la Tierra, o sea, en el aire lo estamos viendo, en el agua lo que está abajo no lo estamos viendo, solamente vemos lo que está en la superficie. Y cuando los problemas pasan a la superficie es que estamos en problemas serios. Revertir eso es muy complejo y muy costoso, y muchas veces no es posible. Eso se basa en una teoría, que se basa en la teoría del caos, que se llaman cambios catastróficos, que lo que dice es que un ecosistema, cualquiera, tiene una capacidad de tolerancia, que es esa resiliencia que tiene. Aguanta, 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 y en algún momento, por alguna razón, la idea cuál es de la ecología tradicional es que aguanta, 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 y llega un momento que si vos aflojas, vuelve a su estado original. Bueno, hay una teoría que dice que no, que hay cambios catastróficos, que va hasta un lugar y por más que vos aflojes, eso lo que hace es que rompe el sistema y pasa a ser otra cosa. No vuelve nunca más a su estado original. Pasa a ser un ecosistema distinto. El entender eso es la clave de una gestión. El poder entender en qué lugar estás y cuáles son las herramientas que tenés que utilizar para evitarlo, o si ya cambiaste de ecosistema, tratar de acompañar ese cambio porque no lo vas a poder revertir. Y hay que decirle eso a la gente. Y eso implica expensas, gastos, problemas, peleas, escenas de todo tipo, color y especie. Entonces, este grafiquito que está acá, que está hecho de una manera bastante sencilla, habla por qué es importante la vegetación. Y por qué, por ejemplo, este tema de los tablestacados, que es un tema recurrente en muchísimos barrios, es lo peor que pueden hacer una laguna, pero queda muy lindo. ¿Está? Entonces, hay que trabajar con esto, no se puede ir en contra de esto porque ya está armado. Entonces, la misma manera que mi posición con respecto al estudio de impacto ambiental es, las cosas van a hacerse igual. Lo que tenemos que tratar de hacer es meternos a tratar de que no sea un desastre completo. De tratar de manejar esto y generar experiencia para que los próximos proyectos urbanos, y de hecho está sucediendo, todos los nuevos arquitectos, proyectistas, ingenieros, paisajistas, todas estas cosas que estamos hablando las están tomando en cuenta. Y están proyectando distinto. Todos los barrios que se están generando de los últimos 5 años para adelante toman en cuenta estas cosas. Más o menos, pero las toman en cuenta. Antes ni de casualidad. Topadora, gasoil, hormigón y adelante. ¿Está? Y después que sea lo que tenga que hacer. Entonces, yo voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Dónde está? Nicolás, Luis Gabriel Escobar pregunta si se pueden tener accesos a las regulaciones que mencionaste antes, si podés compartir los links de acceso o mandárselos. Sí, si pones ADA 1207, así, ADA 1207 en el buscador, te sale la resolución del ADA, que está expresado. Pero si no, después sí lo armamos, me lo voy a anotar para compartirlo. Está acá. A ver. No, este no es.
A ver si puedo, te quiero mostrar algo. No, tampoco. Acá, a ver. Lo había preparado. Acá. Le voy a mostrar esto para que nos entendamos. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? ¿Se ve la imagen? Se ve Sí, un sí, la vaso imagen se precipitado. ve, pero en chico, en pequeño. ¿Y cómo lo hago más grande? Estaba compartiendo pantalla, sí. Sí, muy chiquitito se ve, yo lo veo a pantalla Y completa. está el grupo de imágenes. Hay un grupo de imágenes y esta imagen está dentro de ese grupo. Ah, entonces no. ¿Y cómo se Ahí hace? se ve la imagen, sí. Ahí se ve ¿Se la ve imagen grande? sola. Sí. Ahí está, bueno. ¿Ven ese vaso precipitado? ¿Ven el agua turbia? Ese agua turbia, eso es en septiembre de este año. Ese es en un barrio, no importa el nombre, que tenía floraciones de cianofitas recurrentes, y les voy pasando las imágenes para que vayan viendo. Vamos a cerrar esto. Sí, las distintas imágenes. Ese es el aspecto que tenía en septiembre, principio de septiembre. Y así, eso que ven es una foto del agua y se ve apenas una plantita que está saliendo de abajo del agua. ¿Logran notar el aspecto turbio, así feo, horrible que tiene eso? Es un agua con altísima productividad primaria de cianofitas y el agua está verde, que no tiene ningún tipo de calidad para los. Entonces se plantea un tema de fitorremediación, que es eso que están viendo ahí. Eso que están viendo ahí, este barrio, en su origen, tenía este problema. ¿Sí? Era así, como lo están viendo en ese lugar. Ven que tienen los cuerpos de agua, tiene 3 sistemas de filtrado, donde arrancamos de esta forma, con la calidad de agua que yo les mostré, pusimos esta planta que se llama pistia, es una planta flotante, y plantas de este tipo, en ese caso, estos son lirios, sí, a pesar de ser exóticos, se usan bastante bien y funcionan. Se plantaron, se hicieron semicírculos con vegetación acuática, como están viendo ahí. Esta es la pistia en grandes volúmenes, con vegetación en las orillas, y este nivel de densidad de plantación más la aireación que están viendo ahí en el centro. ¿Sí? Eso terminó siendo este nivel de densidad, acuérdense cómo estaba el otro completamente despejado, cómo está acá, y terminado, fíjense la tararira, acuérdense la imagen original, que era el agua turbia con el pastito que apenas se veía. Imagínense eso que están viendo, la tararira que está acá, ese pescado, abajo de las plantas, el color que tiene, y después, esta foto es de hace una semana, de esa misma agua, en el mismo lugar, ¿sí? Con plantas. Entonces, ahí está, ¿ven? La fecha, 29 del 11 del 2021. ¿Por qué me atreví a mostrarles esto? Básicamente, porque lo que quiero mostrarles es que el sistema de fitorremediación que estamos compartiendo ahora en la presentación, ¿ahora ven la presentación otra vez o no? Ah, otra vez. Sí, se ve. Se ve. Ahí, Ahí está, se ve volvimos a grande. Sí, ahí está, bien. ahí está. Bueno, todo esto que yo les estoy contando es eso que vieron ahí como un enorme resumen, que es la eficiencia de esto que les estoy planteando. Bien hecho, funciona. Ahora, hay que entenderlo. Y la gente tiene que entender. Lo que vieron fue pasar del agua muy turbia a un agua de buena calidad. Para lo cual, la gente tuvo que tolerar en su cuerpo de agua una densidad de vegetación importante que es cosechada permanentemente y uno está extrayendo como una bomba que está sacando permanentemente del sistema todos estos nutrientes. Y al sacarlos del agua con las plantas, se los estás eliminando del sistema para que lo tome la cianofita. Y de esa forma avanzas. ¿Cómo se hace? De esta forma. Esa es una máquina, la que ven a su izquierda, una máquina cosechadora de vegetación acuática, que la deposita en las orillas como lo ven en su derecha. Eso se extrae. De esa manera están bombeando nutrientes afuera del agua. Y esto no es casual, y es importante que vean esto que está acá. Esto que está acá es un estudio propio, que lo tuve que hacer porque no existe bibliografía nacional que haga esto. O sea, estoy tentando a algunos grupos de investigadores que empiecen a hacer esto, que es importantísimo que la academia lo identifique para generar datos de este tipo, donde ustedes ven en su izquierda una lista de especies. Está el nombre científico y el nombre vulgar.
Y del otro lado, el lado derecho, es la concentración de los distintos parámetros que nos interesan, como el porcentaje de cenizas, de fósforo, de carbono y de nitrógeno que tienen por unidad de biomasa. ¿Qué significa? Que un peso húmedo, peso seco de estas plantas tienen en su biomasa esta cantidad de nutrientes. Por lo tanto, eso relacionado a esto que está acá abajo, que es donde ustedes tienen, en abscisas tienen la temperatura del agua, y en el otro lado de las ordenadas tienen la cantidad de kilos por metro cuadrado por día que producen las distintas especies que están acá abajo en la tabla. Entonces, si ustedes asocian la cantidad de nutrientes que retienen la biomasa con la capacidad de crecimiento vegetal, asociándola a la cantidad de fósforo o nitrógeno que tienen en el agua, ustedes pueden establecer un sistema muy racional para elegir el tipo de planta en el momento que la tienen que sembrar para poder extraer y proyectar lo que necesitan sacar. ¿Me explico? ¿Sí? Bastante Nicolás, claro. a propósito, Luis se está preguntando cómo se hace para controlar la presencia de insectos peligrosos. Insectos peligrosos, me imagino que debe ser mosquitos Sí. que transmiten. Luis, podés preguntar, si podés abrir el micrófono y profundizar un poco más la pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás, muy claro. En general veo que estás desarrollando todo el bioma en la parte, el aspecto vegetal, pero inevitablemente está acompañado por el reino animal. Sí. Sea bichos más grandes o bichos más chiquitos, ya que estás usando un lenguaje coloquial que es excelente, pues entendemos todo. Algunos de esos chiquitos son altamente peligrosos y existen diferentes métodos de control, pero siempre afecta ese equilibrio del cual estás hablando, que me parece excelente como estás enfocando. En este caso, en la zona, bueno, la presencia es omnipresente de la Aedes. Claro. Ahora, pero ahí está. Creo que con el cambio climático nos va a llegar a todos, incluyendo acá Mendoza. Gracias. Te iba a decir, por la tonada, me estaba imaginando, es de Mendoza este hombre, pero bueno, tenía que ser. Mirá, a ver, fíjate que ahí estoy poniendo, el punto 2 dice incorporación y manejo eslabón estrófico. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Es que es lo que vos decís. Esto no se puede tomar de una mirada reduccionista. Se tiene que poder armar una estructura trófica, ¿sí? Esa pirámide que todo el mundo habla, que empieza por los productores, consumidores primarios, secundarios y depredadores top arriba. Cuando uno logra armar esa pirámide, si se logra diseñarla, porque cuando tenés un ambiente artificial tenés que diseñarla, o sea, tenés que ir incorporando distintos tipos de piezas para armar eso y mantenerla en el tiempo, lo cual es muy dificultosa, es como jugar a Dios. Y uno no es Maradona, así que hace lo que se puede. Tiene mucho que ver con la biología de las especies. El Aedes en particular, es un tipo de mosquito que no se reproduce ni utiliza los cuerpos de agua abiertos para su reproducción y vida. Solamente lo hacen pequeños recipientes de aguas quietas. Tiene mucho que ver con, en caso de las plantas que vos elijas, hay unos tipos de plantas costeras, como uno llama caraguatá, que tiene hojas que van saliendo de un centro y dejan como un huequito en el medio. Sí, hay muchas, como se llama, ornamentales, que salen hojas, y a medida que van creciendo esas hojas, dejan un hueco. Bueno, ahí puede juntar agua. Entonces, ese tipo de plantas no hay que ponerlo. Por el Aedes. El Aedes es mucho más domiciliario, es mucho más de problema de gestión de las cosas que uno tiene. Por ejemplo, ¿dónde se da mucho esto? En los barrios es cuando dejan las embarcaciones, los botes, los kayaks, contra la costa, llueve, juntan agua y no lo dan vuelta. Ahí se genera el Aedes, pero no en la laguna o el lago. De esa manera no lo tiene. Y a su vez los mosquitos tienen un tema que respiran aire, ¿no? Tienen un sifoncito de la parte de atrás de la colita, que quedan paraditos, que tiene un sifón que toma contacto con el agua. Para que puedan respirar, el agua tiene que estar lo más quieta posible, porque si no, si tiene mucho movimiento, no pueden respirar. Por lo tanto,
la elección de la vegetación costera tiene mucho que ver con eso, no tiene que permitir el movimiento del agua. Y a su vez, cuando uno incorpora el elemento de eslabón estrófico al sistema de control, los peces son un eslabón importantísimo en el agua. Parte de esos peces consumen insectos. Y el tipo de elección de la especie en función al objetivo tiene mucho que ver. Y es donde vos podés trabajar. Un ejemplo. En una laguna muy importante, la gente de acá de la zona deseaba pescar de pejerrey, porque le gustaba la idea de tener un barrio con pejerrey. Para ellos era algo relevante, algo importante que querían tener, entonces sembraron pejerrey. El pejerrey, igual que el bagre porteño, es otro bagrecito, come zooplancton, o sea, tiene el fitoplancton, que es lo que pone verde el agua, el zooplancton, que sean las pulgas de agua, cladóceros, todo eso, que comen ese fitoplancton, y el pejerrey come ese zooplancton, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El pejerrey consumía el zooplancton, por lo tanto había baja cantidad de zooplancton, por lo tanto el fitoplancton crecía de una manera exagerada. Al crecer de una manera exagerada, tenía tendencia hacia las cianofitas, que a su vez el zooplancton no se lo puede comer porque no le gusta. Entonces el pejerrey, como no tenía más zooplancton, iba a comer otra cosa, que comía caracolito y qué sé yo. Pero cada vez que volvía a ver zooplancton, el pejerrey lo volvía a consumir. Entonces teníamos un problema irresoluble y la laguna iba inevitablemente a un sistema de eutrofización. La solución fue introducir dorados, poner un depredador top. Ese dorado empezó a consumir los pejerreyes y los otros bagres, y lo que hizo fue equilibrar el sistema. ¿Cómo uno hace eso? Tiene que poner animales que no se reproduzcan en estos ambientes para poder controlar el número, para que no se te dé vuelta, la tortilla. Justamente los dorados son animales que no se reproducen en cuerpo de agua cerrado, entonces te permite manejar. También está el sábalo como opción, las bogas. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires en sistemas que toleran este tipo de cosas. Otras provincias tienen otros niveles de especies, ¿sí? Entonces, parte de lo que yo les estaba hablando es eso que ustedes me están comentando, ¿sí? ¿Está más o menos bien? ¿Sigo? Sí, seguí. Por ahora no hay más preguntas. Bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, otro tema son las obras de mitigación. ¿Se acuerdan que esto es ingeniería pura? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de unos problemas limitantes de los cuerpos de agua cerrados? Es que el agua no circula, que está quieta. Cuando el agua está quieta, se estratifica. La estratificación es un serio problema. ¿Por qué? Genera, imagínense como una torta donde tienen el bizcochuelo, el dulce de leche y otro bizcochuelo, ¿no? Y también la parte práctica de esto es cuando ustedes se meten a una laguna o un lago, cualquier lado, un río, en verano, el agua de arriba está calentita, de golpe el agua está fría y de golpe abajo está más fría el agua. Y está muy claramente separado lo de arriba y lo de abajo. Esa estratificación se genera donde la temperatura del agua tiene una temperatura, llega a un lugar que se llama termóclina, que hace como si imagínense que ahí ponen una plancha de hielo que es impermeable. Lo que pasa arriba no pasa abajo. Y esa capa anula toda conectividad entre el fondo y la superficie. Lo cual hace que los lagos, en el fondo de los lagos, no haya oxígeno. Y si no hay oxígeno, en el fondo se genera un proceso anaeróbico de putrefacción que genera dos gases que son muy tóxicos, que es el metano y el ácido sulfídrico, que se acumulan en el fondo y están ahí abajo, latentes. Hay procesos que suceden de vez en cuando, en ciertos momentos llaman inversiones térmicas, depende de la morfología del lago y la latitud de ese cuerpo de agua, que sucede en invierno, cuando de golpe hace mucho frío, o hay una lluvia en momentos donde la temperatura del agua baja mucho, la temperatura del aire baja mucho y llueve, el agua entra muy fría a un cuerpo de agua caliente. Entonces, ¿qué sucede? El agua fría entra por los tubos pluviales y se hunde, porque está más fría, más densa que el agua caliente que está arriba. Y lo que hace es, al entrar fría, hacia el fondo y empuja y da vuelta el cuerpo de agua. Cuanto más chico, peor, ¿sí? Eso que se llama inversión térmica hace que todo lo anaeróbico y todos esos gases y todas esas sustancias en solución que son tóxicas se mezclan en todo el sistema.
en ambientes naturales se llama upwelling. Eso. Cuando eso sucede, de golpe el oxígeno que estaba en 9 partes por millón, lo cual es más o menos bueno, pasa a estar en 0. Y pasa a tener el agua una coloración lechosa y un olor fuerte. Todo lo que está vivo se muere. Así como yo se los digo, ¿ves? Y pasa de un momento al otro. Por lo tanto, que el fondo tenga oxígeno, por lo menos una tensión de oxígeno en 2 o 3 partes por millón, es importante, es muy importante. Y depende de la morfología de la cubeta. Y a su vez, como el viento no puede entrar, y generalmente el viento es el que hace esa mezcla en los ambientes naturales, acá no puede entrar, entonces necesita sí o sí bombear. Sistemas artificiales para mover el agua. En este caso que están viendo es una cañería de impulsión, que toma el agua de un punto y lo impulsa hacia el otro, a nivel superficial. Y después hay otro sistema que es una activación de flujos, como la que están viendo ahí, que es, pongo algo que genera burbujas o agua o flujo, lo que fuera, que genere un sistema de convección. O sea, como lo voy a explicar lo más gráfico que puedo, que es, ¿vieron una pecera? Cualquiera que ustedes tienen una pecera, que le pone un aireador a la pecera. Y la convención popular es que el aireador airea el agua, entonces la asociación es que como yo le pongo aire al agua, el agua está oxigenada, pues le pongo aire. Bueno, no es así. Por una razón física, la atmósfera, el aire, tiene mucha más concentración de oxígeno que el agua, y el agua disuelve muy mal el oxígeno. Por lo tanto, el intercambio de oxígeno, el equilibrio entre el oxígeno atmosférico y el oxígeno del agua se dan los primeros 5 centímetros de la película de agua. Si lo que nosotros queremos es que la columna de agua esté compensada en oxígeno, debemos cambiar permanentemente la superficie que esté en contacto con el aire. Todos los sistemas de aireación que ustedes conocen, absolutamente todos, lo que hacen es cambiar y generar ese movimiento de convección que se ve en este gráfico, donde las burbujas cuando suben no le están agregando oxígeno al agua. Lo que están haciendo es, la burbuja al subir desplaza el agua, y cuando llega arriba, ese desplazamiento de agua genera una convección, genera que lo de arriba baje y lo de abajo suba, y permanentemente están cambiando la superficie expuesta a la atmósfera, y ahí es donde se genera la oxigenación. ¿Sí? Esa es la realidad. Salvo que usen nanoburbujas, bueno, la ley que genera eso ya es la ley de equilibrio de los gases, la de Boyle-Mariotte. La pueden estudiar, fácil, pero bueno, cualquier cosa después lo charlamos. O sea, la burbuja no pasa oxígeno, pasa muy, muy poco, y depende mucho del tránsito, bueno, no importa. Pero toman el concepto, lo que necesitan hacer es cambiar la superficie. El ejemplo es este gráfico, que si lo están viendo ahí, se los voy a explicar. Es 16, fíjense que están las fechas abajo, 16 esto es hace poquito, de septiembre de ahora, 16 de septiembre, 23 y 7 de octubre. Fíjense las curvas, ¿sí? Fíjense, de un lado tienen la profundidad, que va de 0 a 10 metros, de 0, menos 1, 2, 3, 4, 5, hasta la izquierda, y del otro lado, arriba, es la concentración de oxígeno en partes por miligramos por litro, partes por millón. ¿Está? Fíjense que en superficie, el oxígeno está muy bien en todos los momentos, pero fíjense, por ejemplo, la del 16 de septiembre, la azul. Ustedes fíjense que en superficie está bárbaro. Cuando empiezan a profundizar, van a ver que cae violentamente la concentración de oxígeno hasta casi los 6 metros, y después casi se hace 0 después de los 7 metros. No hay más nada. O sea que la columna que tiene un oxígeno compatible con la vida son los primeros 5 metros. El fondo no tiene oxígeno. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esta realidad se compense muchísimo más. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van viendo a medida que va avanzando en el tiempo es el 4 de noviembre, entre el 7 de octubre, el 7 de octubre, sí, se puso a funcionar un aireador, un convector, que toma agua del fondo y la pone para arriba. Fíjense la columna, la amarilla, del 4 de noviembre. Fíjense cómo la concentración de oxígeno se mantiene muy alta, ¿sí? Hasta los 4 metros, y de ahí en más, baja. ¿Qué estamos haciendo? Es que la superficie, la parte alta de la columna, mantiene una muy buena concentración de oxígeno. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, es a compensar el sistema. ¿Sí? De esta forma, este es el efecto que generan los aireadores en el sistema.
Bueno, hasta ahí estamos más o menos bien. Están mis perritos afuera. Bueno, ese es uno. Entonces, hasta ahora vimos dos sistemas que lo que hacen es, son de intervención directa en el cuerpo de agua. El manejo de la vegetación acuática, que es, o sea, lo que ya está en la laguna, lo tomo en las plantas y lo saco como una bomba. Meto eslabones tróficos de control, donde hago la trama trófica lo más elaborada posible para que los sistemas sean más resilientes, o sea, que aguanten más los cambios. Y a su vez genero sistemas de convección y de impulsión para evitar la estratificación. Todo eso es ya con el problema adentro del cuerpo de agua, ¿sí? Que era el estrato 3, ¿te acuerdan que le dije? Arriba, en el origen, controlar el tema del origen, controlar la conducción y controlar lo que está dentro. Bueno, ahora vamos a pasar a la conducción, que son los sistemas de decantación y retención de nutrientes. Todos los caños de conducción pluvial generalmente llegan crudos a la laguna. Entonces hay una idea que es generar, se llaman tecnologías blandas de solución, que es generar humedales previos a la salida del drenaje pluvial hacia el cuerpo de agua, de tal manera de generar un sistema de retención de nutrientes y de sólidos antes de que lleguen al cuerpo de agua abierto. Esto hay que usar mucha creatividad, porque realmente los proyectos urbanos más viejos casi no tienen espacio para hacer esto, físico, entonces hay que pensar cómo hacerlo, siempre hay opciones, la creatividad acá es muy importante, pero la idea ¿cuál es? Es tratar, lo más importante es retener en estos lugares el agua diaria, escorrentía diaria, que viene en muy pequeños volúmenes, pero con alta concentración, o sea, no cuando llueve fuerte, sino cuando alguien lava la vereda, que eso termina en el cordón cuneta corre y llega. Ese pequeño volumen de agua está muy concentrado en nutrientes. Tenemos que tratar de retener eso. Ahí está. O los primeros 5 minutos de lluvia. Ya después, cuando cae un montón de agua, todo ese efecto de dilución no es posible manejarlo por los tiempos de retención del sistema. Entonces, siempre hay que enfocarse en eso, en los pequeños volúmenes diarios por los primeros 5 minutos de la precipitación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en este caso, un humedal urbano fue en un espacio disponible. Si se fijan a su izquierda, de este lado, acá hay una cuneta de hormigón. ¿Sí? Paralela a la cuneta de hormigón se excavó, se hizo esta excavación, que después fue plantada, así como están viendo, se dejó una isla central y se planta, donde se desvía de manera relativa todo lo que va lloviendo, se manda, se retiene con un sistema, y lo que se hace es que esta, al llenarse, retiene todo el agua de estas que yo le digo diaria, que no va al cuerpo de agua. Primero entra acá, y después que es tratada, recién va al cuerpo, a la laguna. El agua diaria, de pequeño volumen. Cuando llueve mucho, el sistema está preparado para que no genere curva remansa arriba, sino que realmente salta este bypass y va derecho, cuestión de no generar un problema de inundación arriba. Esto asegura, si se hacen casi todas las conducciones pluviales, de retener los nutrientes y los sedimentos antes de que entren en el cuerpo de agua. ¿Sí? Es un sistema de retención previa. Ahora está el otro paso, que es cómo lo retengo en origen, en las casas. Entonces, ¿qué sucede? Llueve, cae en los techos y va directamente cordón cuneta y afuera. No es necesario. ¿Qué se puede hacer? Es generar sistemas de cisternas donde tomen el desagüe pluvial, lo metan en una cisterna, enterrada, un tanque abajo de una caída de un desagüe, lo que fuera, para retener estos primeros 5 minutos de lluvia, que yo les digo. El volumen tiene que tener una relación entre la superficie impermeable, la recurrencia de precipitaciones, para que retenga los primeros 5 minutos. Porque en esos 5 minutos está concentrado todas las sustancias contaminantes que están en todas estas superficies impermeables. Si se retienen en esa cisterna, cuando llegan al sistema de recolección final, ya retuvo un montón. Después lo frenamos con los humedales y después lo retenemos en el agua. Estos sistemas también pueden estar compensados con otros sistemas que se llaman rain garden o jardines de lluvia. ¿No querés poner una cisterna? Bueno, haces una pequeña depresión en tu jardín, 30 centímetros, menos, donde pones plantitas muy lindas, la puedes hacer en una orilla, en cualquier lado, donde el desagüe pluvial que corre por tu jardín, no lo mandás derecho. Pasa primero por este lugar que se llena, y cuando se llenó después sigue por arriba y retuvo la primera parte de la lluvia. Y bueno, y hasta acá estoy. ¿Quieren charlar algo acá? Después hablamos de otra cosa.
Ya lo sequé, tanto que hablé. Había un comentario de Corino que él decía que trabajó en Terralagos y se contrapone el Cristal Lagoon con el sistema de otros espejos donde se genera un corto cerebral, creo que sí, cerebral. Si alguno conoce esos sistemas, pregunta Corino. Lo leo porque Corino no tiene micrófono. Sí, tengo algo para decir eso, pero de alguno más, así concentramos todo o voy con cada uno. Esa es la última pregunta que tengo. Bien. Bueno, el sistema de las Crystal Lagoons es una pileta. ¿Está bien? O sea, una pileta significa, es una excavación, se le pone un liner de PVC, como si fuera una geomembrana para una celda de retención de, qué sé yo, de un dique de cola de una mina o de una celda, ¿cómo se llama? Retención de residuos, muy grueso, de más de 300, 400 micrones. O sea, se evita la conexión entre el agua y la tierra natural y se usa un sistema de filtrado con bombas y filtros como si fuera una pileta gigantesca, con cloro, con algicidas, con todo eso. O sea que no tiene, o sea, todo lo que yo comenté hasta ahora no aplica para un Crystal Lagoon. Los Crystal Lagoon, de hecho, son muy controversiales en muchos lugares donde hay poca cantidad de agua, porque necesitan una reposición permanente. Y entonces hay veces que se complica la autoridad del agua, a veces cuestiona seriamente este tipo de emprendimientos con este tipo de proyectos. Y los impactos ambientales también son mayores por los tipos de situaciones. Depende, en ciertos lugares quizás son más adecuados, por ejemplo cuando hay poca agua, pero donde tenés las napas muy altas no sería muy conveniente. Pregunta Corino también qué marco normativo lo contempla. Lo del Crystal Lagoon, no, hay un marco normativo que es el uso del agua, o sea, para llenar un cuerpo de agua de ese tipo tenés que tener una perforación habilitada. Porque no puedes tomar el agua. A diferencia de los cuerpos de agua que exponen a la napa freática, que es natural, que es lo que hablaba Jorge también, del subida y bajada natural del agua, en este caso tenés que llenarlo con agua de pozo. Por lo tanto, tenés que pedir a la autoridad del agua que te habilite los pozos de llenado. Y también la salida del agua, de los filtros y todo, también tiene que tener un permiso de vuelco. Jorge quiere hacer una consulta y después está Lucila también con una pregunta y bueno, y Alejandro, que lo veo acá. Sí, Bueno. a ver, Nicolás, te estoy exigiendo mucho, pero bueno. La 1207 tiene una cantidad tiene manual de recomendaciones que, No que lo mires. obviamente sí, lo tienen que cumplir el emprendimiento urbanístico. Lo que no noté, bueno, aparte del el índice trófico, que es un cálculo que se hace para saber el estado de cuerpo superficial o espejo de agua, como lo llaman la autoridad del agua. Después te pide, por ejemplo, que analices sedimentos y otros parámetros que no están dentro de la fórmula Jorge, de... Sí, no le dé bolilla a esa parte. ¿Está bien? A ver, te lo puede decir un abogado y te lo digo yo concretamente. Todo ese manual de recomendaciones fue generado por gente que necesitaba decir que hacía algo. ¿Está bien? Lo importante es lo que exige la norma. La norma lo único que exige es que 2 veces al año vos presentes una declaración jurada con un profesional que esté habilitado para tal cosa, que es en enero y en junio, que hable del TSI. El índice de estado trófico que se calcula con la transparencia del disco de Secchi, con la cantidad de fósforo total y con la clorofila, con una fórmula sí, que esté especificada sí, ahí. sí, bueno, Solamente eso, nada más te exige la norma. El resto es una recomendación para que vos sí, hagas un plan de manejo, que la puedes sí, tomar o no, pero no es obligatoria. De sí. hecho, yo diría fervientemente es no la tomes. Bien, el comentario iba a ser que no tiene valores tabla de Sí, claro. comparación. Por eso te digo que no la tomes. Entonces me dice, mira, muestré a sedimentos, muestré a todos estos analitos y compáralos con qué, con nada. Ese es el comentario. Además, a ver, ¿para qué además haces esto? O sea, ¿Para qué? ¿para qué se muestra el sedimento? No tiene sentido. O sea, sí, tiene sentido si utilizás la teoría ecológica y vos sabés que el fósforo o los nutrientes tienen una reserva en el sedimento y vos dentro de una modelación necesitas saber cuál es el intercambio que tenés entre el sedimento y la columna de agua para
poder modelar y saber cuál es la relación entre el flujo, entre el agua y el sedimento. Pero eso es un nivel elevado de análisis que ya depende mucho del profesional que hace la gestión de un cuerpo de agua. La autoridad de aplicación, y que eso es el tema, lo único que le interesa saber es así, es si vos durante 2 periodos sucesivos, que son cada 6 meses, te pasaste de 80 en el TCI, estás arriba de 80, te multan. Sí, o artículo 163 del Código de Agua de la Provincia de Buenos Aires. Sí, 163. Exactamente. Y eso está en el artículo 10 de la norma. Te dice, Sí. si te pasás, te multo. Sí, Pasarse 2 veces de 80 significa, primero, que estás muy complicado en el manejo y a su vez que no tenés un plan de manejo. ¿Tá? Porque como son promedios que se hacen en periodos estacionales donde tenés temporada cálida y fría, está hecho a propósito para darle, o sea, ¿para qué fue hecha la norma? Para empezar a generar datos y empezar a involucrar profesionales para que estén metidos adentro de estos lugares, para empezar a hacer gestión y empezar que aparezcan para obligar a los barrios a que empiecen a gestionar sus cuerpos de agua para evitar el buque sin motor que entra al puerto. ¿Está bien? Eso es lo que queremos hacer. La idea era, siempre fue, que se empiece a generar conciencia a través del cumplimiento de una norma. Si vos te excedes 2 veces de 80, la norma te especifica que vos tenés una fórmula abajo que te dice, es el índice de desarrollo de costa, que tiene que ver la superficie que tenés relacionada al perímetro de costa. Eso se multiplica por un indicador por las veces que superaste 80. Puede ser que pagues una multa, no sé, entre 2 millones de pesos o 15 millones de pesos, que es una monstruosidad para barrios de este tipo, pero justamente la idea es que, entendiendo esta realidad, y por eso viene este taller y la idea del curso y toda esta historia, es formar gente para que apliquen planes de manejo para evitar esto, porque el tema no es multar a nadie, sino es evitar que los lagos se hagan eutróficos. Porque en el momento que son eutróficos, el problema no es para la gente que vive ahí nada más, porque el agua es el acuífero freático expuesto. Si el agua del acuífero freático expuesto es de mala calidad, ese agua infiltra por el terreno y aplica todo el entorno. Por lo tanto, es un impacto fenomenal y hay que evitarlo. sí, Entonces, sí, ese es el y espíritu de la norma. sí, y se traslada en el caso de Escobar al río Luján, que los acuíferos freáticos están conectados hidráulicamente con el río Luján, Sí, lo en cual el río generaría un Luján, impacto. pero Sí, en el río Luján, porque estamos hablando de la zona de Escobar, pero andás sí, más adentro, como decía Ana, te vas, qué sé yo, Nuevo Quilmes, a Abril, a los barrios que están más al sur, que tienen contactos con otro tipo de acuíferos y quizás de uso, por ejemplo, para horticultura o por la zona de más cerca, o gente de barrios vulnerables que no tienen perforaciones a 45 metros, que no van al Puelche, sino que se abastecen del Pampeano, que es el riesgo es muy alto. sí, es muy Entonces, alto. acá el sistema, la idea de esta norma justamente es generar o inducir a aquellos barrios que tienen la capacidad de poder contratar profesionales y armar un plan de gestión que arranquen por lo más básico y lo que es súper barato, que es 3, o sea, tienen que mandar al laboratorio una vez por mes a hacer clorofila y fósforo, nada más te exige la norma. Y pagarle a un tipo, o una profesional, mujer u hombre cualquiera, que haga la cuenta y que firme con su matrícula. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque cuando vos tenés matrícula no vas a firmar cualquier cosa, porque sos responsable legal y penal de lo que estás diciendo. Entonces, la idea es que se genere como un sistema de autocontrol del sistema, de algo tan básico como lo que estamos hablando, ¿no? Esa es la idea de la norma. Por eso digo, el manual que está abajo es como una propuesta. Che, si querés hacer esto, pero la realidad lo único que tenés que mirar es el 80. Y si se te va de 80 es que hiciste todo mal, ¿sí? Es la realidad. Muchísimas gracias, ha sido muy amable y muy cordial en el trato. Y tu nivel académico realmente me sirvió, sobre todo que estoy trabajando con este tema, así que te lo agradezco personalmente. Muy bueno el taller. Muchas Quizá gracias. nos vemos en el cantón o en Puerto. Bueno, espero, sí, por supuesto, cómo no. Sí, es muy Vale. posible. Gracias. Un gusto, Nicolás. Hasta luego. Hay una consulta de Lucila. Lucila, podés abrir el micrófono y hacer tu consulta. Hola, sí, buenas tardes. Era una consulta muy, muy puntual. En primer lugar, muchas gracias a la IDIS por organizar el taller y a Nicolás por una presentación tan interesante. No, la pregunta que iba a hacer era algo puntual que me llamó la atención,
era el uso en una de las últimas filminas, o la última, cuando se habla de medidas para controlar, digamos, en la vivienda misma o en la parcela de la vivienda, que yo, digamos, tengo experiencia con jardines de lluvia, pero en general, y también porque tenían otra finalidad, cuando se usa una cámara de agua, un tanque, se evitaba justamente los primeros 5 minutos, porque bueno, trae problemas de que, está bien que esta es otra finalidad, pero vas a tender a acumular tal vez sólidos de a poco, y después cómo te llevas esos sólidos, cómo se manejan, si tienen experiencia con ese sistema. Porque bueno, yo trabajo en otro clima y en otras circunstancias, pero me interesa saber si para esta finalidad, como nunca lo había usado así, si tenían experiencia. Digamos, yo cuando lo iba a usar era para almacenar agua de lluvia, entonces se buscaba mantener una buena calidad de lluvia, que es diferente, por eso justamente me interesa saber esta aplicación. Bueno, cuando vos estás en climas áridos que tenés que juntar agua justamente para tener reserva de agua, o porque la calidad del agua que vos tenés no es buena, que sé yo, la zona sur de Córdoba, o norte de Santa Fe, o toda esa historia que el agua es recontrasalada, tenés que juntar agua de lluvia a los aljibes, o la zona de Cuyo que no tenés agua, es diferente. La idea, como tenés poca agua, no importa lo que llueva, se lo va a chupar la tierra y vos tenés que juntarla. En este caso, cuando vos tenés climas más húmedos, que la recurrencia de las precipitaciones es un aporte de sedimentos, lo que se hace antes es generar un sedimentador. O sea, generás una zanja o una cisterna o algo previo que genere un tiempo de retención que le permita a los sólidos decantar. Entonces vos en ese lugar sería un desarenador para los más ingenieriles, donde vos evitás que los sólidos más gruesos se acumulen ahí y no te entren y no te colmaten tu sistema, ¿sí? De todas maneras siempre implica que hay que hacer un mantenimiento de esto, y bueno, también depende en qué lugar lo hagas. Si está todo bien empastado y no tenés respuesta, es difícil que corra mucho, salvo que estés o sea, en los barrios estos cerrados se da mucho cuando hay mucha obra, entonces mucho sólido en suspensión en el aire, cada vez que llueve lo asienta y ahí hay un aporte importante. Pero después que están consolidados y están bien plantados, es muy difícil que entre mucho sólido. Los sólidos más vienen de las calles, del tránsito de los autos y todo eso, que sí aporta mucho. Y entonces, eso es un tema diferente que se ve, no sé si lo pueden ver, en les quiero mostrar, que no se los dije, pero ven en este gráfico que acá a su izquierda viene el cordón cuneta, que después encara con otro cordón cuneta hacia el humedal. ¿Ven estos dos agujeros que están acá? Abajo de esto hay una cisterna, como un tanque cuadrado. Entonces, cuando viene el primer agua de lluvia, se mete en esa cisterna, y recién cuando la llenó de agua hasta el tope, el agua empieza a correr por arriba porque hace un tapón hidráulico. Entonces, todos los sedimentos más pesados se retienen ahí. Después levantás una tapa y lo limpiás con un Bactor o una cosa así. ¿Está bien? Ah, perfecto, perfecto. Bien. No, sí, yo también, digamos, no había visto que se usaran así, digamos, la trampa de cementos en un tanque o en una enterrado, digamos, generalmente lo vi más en superficie, pero no, está bueno el uso, imagino más en barrios en donde probablemente no quieren tenerlo a la vista, o de golpe como puede llegar a ser un jardín de lluvia o algo así. Es feo. Todo lo que sea es feo. Lo que es feo no funciona. Tenés que buscarla, tenés que usar el ingenio para que sea lindo. Sí, tal cual. Muchas gracias. Nada. Cecilia tenía la mano levantada, no sé si tenía alguna pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Quería, aprovechando que habían vuelto sobre la resolución, tenía una duda porque había tenido, digamos, me había interiorizado en la resolución. ¿Por qué se eligió, digamos, o qué opinión tenés sobre que los meses de presentación del informe, o sea, de muestreo, sean en enero, donde tenés las máximas temperaturas, y quizás, o sea, lo que veo es que no te permitiría una prevención, y siendo que quizás si uno va a muestrear en primavera, ya puede ir testeando el índice de calidad de agua o el índice trófico, y que el otro muestreo sea justo en el mes de menores temperaturas. Porque, ¿tu opinión, digamos, sobre eso, o si tiene una explicación? Bien. Enero y junio son los momentos de la presentación de la declaración jurada. El periodo que tenés que informar es el que está entre esos dos periodos o sea, vos tenés que muestrear entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, y en junio presentás
el informe de esos meses. ¿Está bien? Y después es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en enero presentás el de esos meses. Involucra los 2 periodos que tenés que involucrar, son análisis mensuales de cada uno de esos tiempos, que tenés que presentarlo como datos por cada mes y el promedio, ¿sí? De cada uno de los 3 indicadores y el promedio de los 3. Eso es lo que dice la norma. ¿Por qué está hecho así? Para que puedan zafar, justamente. Para que en el promedio anual vos tenés 2 muestreos, temporada cálida y temporada fría, en el lapso, de tal manera como vos estás haciendo un promedio, los promedios siempre te licúan la variabilidad. ¿Está? Entonces, como decía un profesor mío, de estadística, decía que la media sin el desvío estándar solamente sirve para los pies. Dije, la verdad, ¿está? Porque la media, un promedio, no te está diciendo la verdad, te está diciendo más o menos dónde estás, porque la idea de la norma no es multar a la gente, sino es inducirlos a que hagan un plan de manejo y que contraten a un profesional que haga un plan de manejo. Para eso está pensada. No está pensada para perseguir a la gente, porque si la querés perseguir, le hace que te pegue un solo informe anual en enero y lo reventás a todos. ¿Está? Entonces la idea fue, y la idea es, que vos como muestreás este periodo cálido y periodo frío y lo promediás, o sea, tenés que hacer todos los meses, tenés que hacer monitoreo, clorofila, fósforo y oxígeno disuelto. Tenés que tener análisis mensuales en un laboratorio habilitado con cadena de custodia, ¿sí? Y registrado. Entonces, ¿qué significa? Termina tu periodo de análisis, haces los promedios y presentás el informe. De esa manera hay un seguimiento de la situación de ese periodo. La idea es que se genere un plan. Si estás con este sistema, si estás 2 veces arriba de 80, es que estás en problemas muy serios y tenés que realmente hacer algo. No sé si te pude contestar. Sí, justo se me cortó, pero perfecto. Muchas gracias. No había comprendido que era todo monitores visuales. Pensé solo el mes de la presentación, quizás. Así que gracias. Listo. No hay más preguntas por ahora. Les aviso que este taller está grabado. Ahora Hernán va a poner el link para acceder al canal de YouTube, al canal de AIDIS, para que los que quieren volver a verlo pueden hacerlo. Hernán, por favor, podés ponerme el chat. Ahí lo va a poner para que lo copien. Estoy en eso, no se desesperen, ahí se los pego. Ahí está trabajando. Bueno, igual hay algo importante que me queda para decir, es que Ana de alguna manera lo planteó, es que AIDIS tiene proyección nacional. Entonces, lo importante es que nosotros hablamos de algo muy puntual de la provincia de Buenos Aires, sobre una cuenca muy especial, pero este tipo de sistemas, a pesar de que ser ejemplos muy puntuales, aplican para cualquier otro lugar adecuándolo al clima, ¿no? En el cual es muy interesante poder contar con colegas y que vayan haciendo estas cosas y tratemos de generar algún sistema de discusión o charla de nuestras experiencias, porque realmente los problemas más serios que vienen asociados al cambio climático, también este es uno, la eutrofización. Si ustedes ven dentro de los objetivos que se pone de cambio climático, el tema del control de la eutrofización es un serio problema de calidad de agua. Entonces, asociado a cianofitas y de todo, ¿no? Pero es interesante que los que estemos en este tema charlemos entre nosotros, no importa en qué lugar estemos. Igual, Nicolás, estás preparando un curso ya para el año que viene, un curso de capacitación sobre este tema que lo vamos a dar en AIDIS. Ahí está el canal, ahí pueden tomar nota del canal para volver a ver el taller. Como decía, Nicolás, estás preparando un curso ya para darlo en AIDIS a partir del año que viene, un curso de capacitación sobre este tema. ¿Es así, Hernán? ¿Podés contarnos un poquito? Hernán, perdón, Nicolás. Estaba hablando con Hernán por el canal de YouTube y me confundí de nombre. Sí, la idea es ver todavía no fijamos una fecha, pero sería para mediados de año, hacer un curso específico de esto, bien pautado, con una estructura académica,
una cantidad de horas necesaria y suficiente como para que las personas que participen, no solamente estaría yo como docente, sino otros más, tengan la base de información como para poder aplicar tanto normativas específicas de cada una de las provincias que estén interesadas, pero más que todo en temas de manejo así específicos, lo que se llama ingeniería ambiental, ¿no? Ingeniería ambiental o ecológica, ahora le dicen también biomimética, ¿no? De tratar de buscar cómo hacer soluciones blandas, que esto involucra todo, involucra desde arquitectos, ingenieros, paisajistas, ingenieros agrónomos, de todos lados, porque todos tienen mucho que ver en esto. Un ingeniero agrónomo que maneja mal un campo de golf, o sin tomar en cuenta dónde va el agua del green de un campo de golf, genera un problema serio. Y así, ¿está bien? Un arquitecto que diseña una casa y, por ejemplo, sin que no pase nada, le manda una cisterna abajo para regar, en el costo total de la obra es insignificante y colabora un montón con el sistema de manejo de cuerpo de agua. Así que nada, bueno, ahí estamos. Por mí. Perfecto. Javier. Sí. Sí, Javier, permitime, bueno, por supuesto, muchas gracias. Realmente fue excelente la presentación, muy interesante. También hay un tema que también es dable destacar. La última COP26, que se llevó a cabo hace muy poquitas semanas atrás, puntualiza y hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con los sistemas de adaptación al cambio climático, ¿no? Por un lado está la mitigación, pero hicieron mucho foco en la adaptación. Y dentro de las estructuras y de los lineamientos para la adaptación están las soluciones basadas en la naturaleza. Justamente este fue un claro ejemplo, lo que has dicho, lo que has mostrado, Nicolás, respecto de cómo son las soluciones basadas en la naturaleza, y esto creo que es un valor agregado muy, muy importante. Y el otro tema que también muy llamativo, que justamente Ana Lamas estuvo puntualizando, yo desconocía que hay 3.000 asociaciones o clubes de campo en el país, de modo que seguramente de esos 3.000 hay muchísimos de ellos que tienen cuerpos de agua dentro de sus estructuras, dentro de sus predios, y este es un tema que también hay que tratarlo y me parece más que prudente, más que pertinente inducir a esta gente a que sepan cuáles son las condiciones que deben cumplir y cuáles son los lineamientos básicos que la normativa establece en cada lugar. Así que yo te agradezco mucho. No sé, Javier, si queda algo más como para hacer el cierre de este evento. No, comentarios en el chat. Está Corino también, que dice que lo que decís de zonas de cría intensiva también es un gran problema, feedlot y todo tipo de crías intensivas en zonas cercanas a humedales. Eso lo comenta Corino. Y también Lucila hace un comentario que dice que está en la zona norpatagónica, en Bariloche, por lo que tenemos condiciones bastante diferentes, pero seguramente hay muchos temas comunes. Bueno, perfecto. Si hay alguna pregunta más, alguna consulta que le quieran hacer a Nicolás. Vamos cerrando entonces. Agradezco en nombre de AIDIS a Nicolás García Romero, excelente exposición, y seguramente también va a ser un excelente curso que dará el año que viene. Gracias a todos los presentes. Por supuesto, todos están invitados a participar en las actividades de AIDIS que hacemos a través de las divisiones técnicas. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo evento, que vamos en verano, no cerramos. En diciembre, enero seguimos haciendo actividades. Les agradezco a todos y bueno, que tengan buenas fiestas. Kutujian. Muchas gracias. Justamente también transmitir en nombre de la presidencia de esta organización, de esta asociación, bueno,
lo satisfactorio que ha sido este curso y otros tantos que hemos hecho y que, como bien decía Javier, vamos a continuar y que va también a tener un suceso muy importante en mayo de este año, 4 y 5 de mayo de este año, que se hace un congreso nacional y un congreso internacional de la División de Agua, del cual yo soy director de AIDIS Interamericana, y para el cual están invitados, para lo cual, bueno, lo que sí les sugerimos a quienes ya nos conocen o lo que nos quieren conocer, que visiten la página de AIDIS, www.aidisart.org, como para que vean la cantidad de actividades que se hacen, que se han hecho durante el año y que tenemos prevista hacer para el año próximo. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan unas buenas fiestas y un próspero año 2022. Muchísimas gracias. Bueno,